Muy bien, buenas noches muchachos. Bueno, continuando con los temas correspondientes a histología general o histología uno, en esta ocasión les presento lo que es la unidad correspondiente a núcleo, ¿no? Anteriormente hemos avanzado lo que es citoplasma, ahora vamos a avanzar lo que es esta organela tan importante donde se encuentra la información genética de la célula en general, que es el núcleo. Bien, así que he de tratar de ser lo más conciso para no alargarme en el presente video, ¿no? Y espero que este material les sirva de mucha ayuda. Entonces empecemos, he de compartir pantalla. Muy bien, mientras cargue la imagen, bueno, anteriormente hemos visto lo que es, bueno, en general, a la célula lo estamos avanzando en dos unidades, ¿no? La anterior, que ya realicé un video que lo subí a mi respectivo canal de YouTube, avanzamos lo que es el citoplasma de la célula, ¿no? Dentro del citoplasma de la célula abarcamos lo que son la membrana celular y las diferentes organelas que componen o que están presentes en el citoplasma. Bien, en este caso vamos a avanzar lo que es el núcleo, una organela muy importante donde se encuentra la información genética de la célula. ¿No? Y también vamos a hablar de los procesos relacionados con la división celular, que obviamente están indirectamente, bueno, directamente relacionados con esta organela del núcleo. Bien, entonces empecemos. A ver, eh, casi todas las células del organismo poseen núcleo. En general, la gran mayoría posee un solo núcleo. Pero existen algunas células que pueden poseer dos núcleos, como son las células musculares cardíacas, pueden poseer varios núcleos, es decir, que son células multinucleadas. Un claro ejemplo son las osteoclastos, por ejemplo, a nivel de tejido óseo. Bien, pero en general, como les recalco, la mayoría de las células tienen un único núcleo central. ¿No? Con las excepciones bueno, con las excepciones que acabo de escribirles, ¿no? Hay otras más excepciones, pero son las más relevantes. Bien, en general el núcleo tiene forma circular o esférica, pero eso también cambia según el tipo celular que estudiemos. ¿No? En algunas son polimorfas, en otras son alargadas, en otras, por ejemplo, tienen varios lóbulos, multilobuladas, bilobuladas, ¿no? Como en el caso de los leucocitos, por ejemplo. Bien, ¿cuál es la característica principal del núcleo? Número uno, está rodeado de una membrana, la envoltura nuclear. No hemos visto que en las células, el protoplasma celular, que la parte viva de la célula se divide en lo que es en carioplasma y citoplasma, ¿no? El límite del citoplasma está entre la membrana celular y la envoltura nuclear. Y el carioplasma se encuentra por dentro de la envoltura nuclear, ¿no? Núcleo, entonces. En esta diapositiva podemos ver en forma muy general los principales componentes presentes en el núcleo. ¿Cuáles son? Son estos tres. Cromatina, que se refiere a la información genética, el nucleolo, ¿no? Que es una estructura generalmente esférica que se encuentra presente dentro del núcleo y el nucleoplasma, ¿no? Como hemos visto que la célula en general tiene citoplasma, el núcleo también tiene nucleoplasma. Bien, entonces vamos a rápidamente vamos a describir, vamos a eh, describir las principales características de cada uno de estos tres componentes que hemos detallado. Bien, a lo largo del tema, luego posteriormente vamos a ver lo que es la división celular. A ver, rápidamente, cromatina, como les decía, la información genética, bueno, es la información genética de la célula. Representa el material genético de la célula, ¿no? Y acá tenemos un dibujo que representa lo que es la molécula de ADN que se va condensando hasta formar el cromosoma. El nucleolo, ¿no? El nucleolo generalmente está presente, solo hay un nucleolo en la mayoría de las células, o pueden haber dos o más, ¿no? No está rodeado por membrana el nucleolo, se encuentra dentro del núcleo y una de las principales características, como lo describe la diapositiva, es que ahí se sintetiza lo que es el ARN ribosómico. No solamente esto, aparte de sintetizar el ARN ribosómico, se ensamblan
las dos subunidades del ribosoma. Su unidad mayor y menor, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Bien, y luego tenemos el nucleoplasma, ¿no? Que se encuentra por dentro de la envoltura nuclear, corresponde a la parte líquida, donde se encuentran las demás estructuras del núcleo. ¿De qué está compuesto? Contiene diferentes tipos de macromoléculas, eh, filamentos, proteínas, etcétera, etcétera, y además de partículas nucleares. No generalmente partículas relacionadas con la síntesis de ARN, ¿no? Ácido ribonucleico. Bien, y obviamente tiene gran cantidad de agua. Vamos a hablar de la envoltura nuclear. La envoltura nuclear está formado por dos membranas, ¿no? Como les decía, el núcleo está rodeado de una membrana. Esta membrana o envoltura nuclear, membrana nuclear o envoltura nuclear es muy similar a la estructura de la membrana celular, ¿no? Muy similar. Pero con la salvedad, como lo describe en la diapositiva, esta envoltura nuclear está formado por dos membranas. Una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Dos membranas, ¿no? Entonces tiene una, como les decía, una membrana nuclear externa, interna, y el espacio entre ambas membranas nucleares se denomina eh, espacio intermembranoso. Generalmente mide este espacio intermembranoso de 20 a 40 nanómetros. Bien, y otra de las características principales de la envoltura nuclear es que está perforado, tiene varias perforaciones, o denominadas también poros, ¿no? Los denominados poros nucleares. Muy importante estos poros nucleares para el transporte o transitosis de diferentes macromoléculas y otras estructuras desde fuera del núcleo hacia el núcleo, ¿no? Desde el citoplasma hacia el núcleo o viceversa, desde el núcleo hacia el exterior. Muy bien, a ver rápidamente características de la estructura de la envoltura nuclear, ¿no? Membrana nuclear interna, alrededor de 6 nanómetros de grosor. Bien, está unida e interacciona con unos filamentos intermedios que forman parte del núcleo plasma denominados láminas nucleares, ¿no? Entonces, las láminas nucleares, vamos a ver posteriormente, forman el esqueleto y ayudan a mantener la forma y estructura del núcleo. Son filamentos intermedios, se encuentran anclados a la membrana nuclear, ¿no? Específicamente a la membrana nuclear interna. Bien, también la membrana nuclear interna interactúa con otros componentes del nucleoplasma. Membrana nuclear externa, igual 6 nanómetros de grosor, ¿no? Es externa, es la membrana nuclear más externa, o sea que está en contacto con el citoplasma de la célula. Bien, muchas veces el espacio intermembranoso y la membrana nuclear externa se continúan con la cisterna presente en el retículo endoplasmático rugoso. Bien, y su superficie externamente está rodeado también por una delgada malla de filamentos intermedios, compuestos de bimentina sobre todo. Y como les decía, ¿no? Y bueno, y el espacio entre estas dos membranas nucleares se denomina espacio intermembranoso. Bien, y como les decía, la envoltura nuclear en general tiene varias perforaciones o poros, ¿no? Poros, orificios o perforaciones son sinónimos por si acaso. Estos poros nucleares son conductos que comunican el citoplasma y el núcleo, ¿no? Miden alrededor de, en promedio, 80 nanómetros de diámetro, ¿no? Son varios, son miles y miles de poros nucleares presentes en la envoltura nuclear. No se, y una de las características de este poro nuclear es que pues, se puede asociar a varios tipos de proteína y van a formar lo que es el complejo de poro nuclear, ¿no? Que se compone precisamente del poro nuclear y varias glucoproteínas asociadas. Bien, y este complejo de poro nuclear tiene forma de una cesta, conformado por tres anillos, ¿no? Un anillo externo o citoplasmático, un anillo interno
o nuclear y un anillo intermedio. Bien, y también nos habla de estos dos tipos de proteínas, importinas y exportinas. ¿Cuál es la importancia de las proteínas? No, a ver, importina se refiere a importar. ¿Qué es importar? Porque, como saben, es traer productos del exterior dentro de Bolivia. ¿Qué es exportar? Al revés, ¿no? Llevar nuestros productos nacionales al exterior, fuera de Bolivia. Este tipo de analogía hay que replicarlo en el núcleo, relacionado con el poro nuclear. No hemos visto que los poros nucleares son orificios, conductos por los cuales se transporta varios elementos y macromoléculas a través de ellas, de afuera hacia dentro del núcleo y viceversa, desde el núcleo hacia afuera, hacia el citoplasma. Entonces, estas proteínas importinas y exportinas ayudan precisamente a transportar estas macromoléculas y diferentes elementos a través de estos poros nucleares. ¿Qué hacen las importinas? Su propio nombre nos lo dice. No, estas importinas son proteínas que ayudan a transportar a través del poro nuclear elementos desde el citoplasma de la célula dentro del núcleo. Las exportinas, al revés, ¿no? Son proteínas que ayudan a transportar varios elementos desde dentro del núcleo hacia afuera, hacia el citoplasma. Generalmente, ¿qué se exporta? ARN mensajero, se exporta lo que son ah, las subunidades que van a conformar lo que es los ribosomas, ¿no? Entre otros componentes. ¿Qué se importa? Se importa varias proteínas que van a ayudar a formar dentro del núcleo, por ejemplo, el- los ribosomas, ¿no? Porque recuerden, los ribosomas de qué están compuestos ARN ribosómico más proteínas ribosómicas, ¿no? Entonces, las proteínas de dónde provienen? Del citoplasma, donde se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático rugoso del citoplasma y después son importadas por las importinas hacia dentro del núcleo, porque estas proteínas se van a utilizar para eh, sintetizar ribosomas, producir ribosomas dentro del núcleo, ¿no? Acá tenemos precisamente la envoltura, en este gráfico podemos ver las estructuras que acabamos de describir de la envoltura nuclear. Todo esto que estoy señalando con el puntero es la envoltura nuclear, ¿no? Aquí está le- la envoltura nuclear externa que está en contacto con el citoplasma y todo esto es la envoltura nuclear interna, que está en contacto con el nucleoplasma. Bien, como ven, la envoltura nuclear interna está asociada con esto, ¿no? La minina, que son filamentos intermedios o la lámina que van a formar la lámina nuclear, ¿no? Que ayudan a mantener la forma de la célula, ¿no? Y también asociada a varios tipos de proteínas también. ¿Ok? Y como ven también en este gráfico, la membrana nuclear externa, todo esto de acá, se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? La cisterna del retículo endoplasmático rugoso, como ven, se continúa con la membrana nuclear externa y a la vez con la cisterna intermedia. Es el espacio entre ambas envolturas nucleares, externa e interna, ¿no? Espacio intermembranoso o cisterna perinuclear también se denomina. Y también vemos estos orificios poros, que son conductos, denominados poros nucleares, ¿no? Estos poros nucleares están compuestos de unas proteínas en general, denominados, acá BNPC significa nucleoporinas, ¿no? Entonces, están conformados por nucleoporinas, asociadas a varios diferentes tipos de proteínas, ¿no? Y miren, tienen tres anillos concéntricos, como les decía, anillo externo o citoplasmático, un anillo interno o nuclear y un anillo intermedio. Bien, y tiene forma de cesta, conducta en forma de cesta, sobre todo acá, el lado que protruye hacia la cara interna, ¿no? Y por acá entran y salen varios elementos, ¿no? Gracias a las importinas y exportinas. No, acá tenemos precisamente, ¿no? El gráfico nuevamente de la envoltura nuclear. Acá tenemos la envoltura nuclear externa, interna, la cisterna o espacio intermembranoso. Acá tenemos los poros nucleares que van a formar con las otras proteínas asociadas como estas de acá, el complejo de poro nuclear. Complejo de poro nuclear.
Bien, formado por nucleoporinas. Son todas estas de acá. Van a formar tres anillos, como ven en el gráfico. Tres anillos, ¿no? Está un anillo, dos anillos, tres anillos, que acaban en una forma de cesta. Acá. Bien, entonces ahí tenemos el complejo de poro nuclear. A través del complejo de poro nuclear se permite la entrada y se evita la entrada de varios elementos, ¿no? Supeditados por las proteínas importina y exportina. No, acá tenemos precisamente una analogía de cómo se transportan estos elementos a través del complejo de poro nuclear, ¿no? De los poros nucleares. Bien, acá tenemos importinas. La importina, miren la importina. La importina, esta proteína, se une a este componente, ¿no? Gracias, también supeditado por otra proteína denominada RAN. Llevan este componente de acá, al que se han unido, ¿hasta dónde? Hasta acá, miren, dentro del núcleo, a través del complejo de poro nuclear o los poros nucleares. No por eso se llama importina, porque importan elementos, macromoléculas de afuera de afuera del núcleo, en el citoplasma, hacia dentro del núcleo, la importina. En cambio, al revés, ¿no? Varios elementos son llevados desde dentro del núcleo, fuera del núcleo, a través del complejo de poro nuclear supeditado por la proteína denominada, en este caso, esta de acá, exportina. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de la cromatina. La cromatina contiene la información genética de la célula, el ADN, ácido desoxirribonucleico. Ojo, la información genética de la célula se encuentra en la célula dentro del núcleo, obviamente, en dos formas. Una es la cromatina. La célula, vamos a ver posteriormente lo que es el ciclo celular, cuando no está en división, cuando no se está dividiendo, no está en mitosis o meiosis, cuando no se está dividiendo la célula, se encuentra en un periodo denominado interfase. Y durante este periodo, el- la información genética no está condensada, se encuentra en forma de cromatina. Pero vamos a ver después la información genética cuando está altamente condensada. Sobre todo durante la división celular, está en forma de cromosomas, ¿no? Entonces, en forma de cromatina, interfase celular en forma de cromosomas durante la división celular. Bien, vamos a hablar de la cromatina. En general, hay dos tipos de cromatina en el núcleo, heterocromatina y eucromatina. Una de las características principales de la eucromatina representa la forma activa del ADN. ¿Y cuál es la forma activa del ADN? Se denomina forma activa del ADN a los segmentos del ADN que tienen la propiedad de que a partir de ellas tiene la información necesaria para sintetizar proteínas, una proteína en específico. Porque todo el ADN, toda la información genética en el ácido desoxirribonucleico, eh, no todo es activo, es decir, todo el ADN no nos va a servir para sintetizar proteínas u otros elementos, solo pequeños segmentos. En general, apenas el 10% de todo el ADN es activo, es decir, es eucromatina, ¿no? A partir de ella se puede sintetizar proteínas y se puede, por ende, transcribir ARN mensajero. Bien, ¿y qué pasa con el restante 90%? Denominado heterocromatina. Es la forma inactiva del ADN, ¿no? Este es condensado, es decir, que está plegado a estos filamentos de ADN. Como está bien plegado, no es complicado que a partir de ella se haga una copia de ARN mensajero y se sintetice proteínas. Por eso es inactiva. Generalmente está en la periferia del núcleo, ¿no? Y representa, como les decía, el 90% de toda el ADN, de toda la cromatina presente durante la interfase.
Acá podemos ver lo que es, este es el núcleo, ¿no? ¿Dónde está la heterocromatina? La heterocromatina, como está, es cromatina ADN plegado, densamente plegado, es de color oscuro. Entonces, todas estas partes oscuras, densas, que ven en el núcleo, es heterocromatina, ¿no? Generalmente donde se encuentra mayormente, como ven, en la periferia de del núcleo. En cambio, la eucromatina es cromatina u ADN que no está plegado. O sea, está formada por filamentos delgados de ADN y por ende es de color pálido claro, como ven acá, ¿no? Estas partes pálidas claras es eucromatina, eucromatina. Bien, ¿no? Y acá tenemos un nucleolo, mira, aquí está en el nucleolo. Eucromatina, cromatina activa, a partir de la cual se puede transcribir ARN mensajero y por ende a partir de la cual se puede sintetizar proteínas. Bien, estructura de la cromatina. Ok, la unidad estructural básica de la cromatina se denomina nucleosoma, como ven acá. ¿Mm? ¿De qué está constituido el nucleosoma? El nucleosoma está compuesto del ADN, que es el principal componente de la cromatina, pero a la vez este ADN está, como ven, asociado a estas estructuras globulares que ven acá según el gráfico, denominados histonas. Bueno, también está asociado a otros tipos de proteínas, pero principalmente estas histonas, que son de varios tipos. ¿No? Como ven acá, 2, 3, 4. Y también hay una que es la histona tipo uno. Tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Son un grupo de proteínas denominadas histonas. Entonces, la cromatina de que está compuesto una hebra de ADN, una cadena de ADN, acá, que envuelve asociada a las proteínas denominadas histonas, que son de varios tipos, ¿no? Y la histona tipo uno, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4. ¿Ok? Entonces, nuevamente les recalco nucleosomas, como ven en la diapositiva, una hebra de ADN que enrolla un octámero, es decir, 8 proteínas globulares denominados histonas, que son estos tipos de acá, que acabo de recalcarles. Bien, y como ven, todo esto de acá que estoy señalando con el puntero es un nucleosoma. Este nucleosoma está unido a través a otro nucleosoma por una cadena de ADN, ¿no? Que forma como un puente. Y así se va formando una larga cadena de nucleosomas como cuentas que va a formar lo que es la cromatina. Cuando la cromatina se empaqueta en hebras de 30 nanómetros, se asocia a proteínas histonas 1. No también está asociado entonces a histonas tipo 1, la cromatina. Bien, que es un componente muy importante. ¿A qué se refiere cuando dice cuando la cromatina se empaqueta? Vamos a ver posteriormente, durante la división celular, la cromatina se pliega sobre sí misma, se enrolla sobre sí misma y va formando estructuras cada vez más gruesas, más densas. Eso significa empaquetarse. Bien, empaquetarse. Tanto así que va a formar estructuras cada vez más gruesas, más densas, que se va a poder incluso visualizar con el microscopio óptico, ¿no? ¿Cómo se llaman estas estructuras? Lo vas a ver después, cromosomas. Bien, acá tenemos principalmente ah, el desarrollo de las hebras de ADN hasta formar cromosomas. Por un extremo tenemos acá eh, la cromatina, que no está plegada, ¿no? Aquí está la hebra de ADN que enrolla a un grupo de proteínas denominadas histonas, ¿no? Y unidas a través de una hebra de ADN al otro nucleosoma, ¿no? Un nucleosoma, otro nucleosoma unidos por puentes de ADN. Todo esto va a formar la cromatina. Esa cromatina tiene un grosor de alrededor de 10 nanómetros de diámetro, muy delgado. ¿No? La hebra de ADN, fíjense, tiene un 2 nanómetros de diámetro. Esta filamento, fibra de cromatina, se va a ir plegando, empaquetando, condensando.
y va a formar estructuras cada vez de más gruesas, de mayor grosor, ¿no? 30 nanómetros, luego va a pasar a 300 nanómetros, a 700 nanómetros y a 2000 o más nanómetros. Cuando esto sucede, va a formar estas estructuras denominadas cromosomas. Que el cromosoma no es nada más que está compuesto por cromatina densamente plegada y empaquetada. Vienen estas estructuras denominadas cromosomas. Lo vamos a ver despuésmente. Existen 23 pares de cromosomas, ¿no? 46 cromosomas en total que se visualizan claramente durante la división celular. Bien, entonces el ADN, la información genética, ¿cómo se encuentra? En forma de cromatina durante la interfase y en forma de cromosoma durante la división celular. Bien, precisamente vamos a hablar de los cromosomas. No es nada más que cromatina altamente condensada o plegada o empaquetada, como quieran llamar. Tiene alrededor de 1400 o más nanómetros de grosor, ¿no? Presente durante la división celular o mitosis. Ah, y aquí vemos también algunos conceptos relacionados con el cromosoma. Por ejemplo, genoma. Cuando utilizamos esta palabrita de genoma, se refiere a la dotación genética total, ¿no? A toda la información genética que están contenidos en 23 pares o 46 cromosomas, ¿no? 23 pares homólogos. De estos 23 pares homólogos, 22 pares se denominan autosomas y el último par se denomina cromosoma sexual, ¿no? Que en las mujeres es XX y en los hombres XY, como saben. ¿De qué está conformado el cromosoma? Vamos a ver en este gráfico, ¿no? Acá tenemos un típico cromosoma. El cromosoma está formado por dos cromátides. Esta de acá es una cromátide hermana, que es del lado del padre, y esta otra de acá es otra cromátide hermana, dos cromátides, que es del lado de la madre, unidos por un puente denominado centrómero a través de unas estructuras denominadas cinetocoros. Aquí están. Bien, a la vez, como ven, las cromátides, los cromosomas, tienen un brazo corto y un brazo largo. Tienen un brazo corto, un brazo largo. Y los extremos ah, de las cromátides se denominan telómeros. Muy importante el telómero porque a partir de esta estructura de acá le da más estabilidad al cromosoma. Bien, ahí tenemos en general las partes del cromosoma. ¿No? Y también podemos hablar de la cromatina sexual. Porque en el caso de las mujeres, tiene dos cromosomas X, ¿no? Porque el cromosoma sexual es XX. Solo uno de los cromosomas X es activa y la otra, que no es necesaria, porque ya tenemos un cromosoma X, es inactiva. Esta forma inactiva del cromosoma X se mantiene en el freezer dentro de las células, ¿no? Sí, se denomina corpúsculo de Barr. ¿No? Que es la cromatina sexual, que es la forma inactiva del cromosoma XX en las mujeres. Luego acá tenemos también una pequeña clasificación de los cromosomas. Se clasifican según, por ejemplo, se pueden clasificar según a qué altura están los cinetocoros o centrosomas. Cuando están justo al medio se denominan metacéntricos. Cuando están más hacia un extremo y van a formar unos brazos cortos y brazos largos, acrocéntricos. Bien, y acá tenemos, todo esto es el genoma. Bueno, el genoma, ¿no? Que acá se contiene toda la información genética de la célula. Cuando los cromosomas están muy bien ordenados, enumerados y clasificados, generalmente van a ver en imágenes y gráficos. De esta manera se denomina cariotipo. ¿Qué es un cariotipo humano? ¿No? Son todos los cromosomas clasificados, ordenados y enumerados. Cuando pasa eso se denomina cariotipo humano. Acá tenemos el cariotipo humano, ¿no? Y cómo están ordenados, clasificados y enumerados los diferentes cromosomas. Acá tenemos los
22, 23 pares. ¿No? Este par 23 en los hombres XY o en las mujeres XX. Bien, nuevamente les recalco, genoma, toda la información genética, conjunto completo de la información genética, el ADN de un organismo, de cada célula. Cada célula, cada célula tiene una copia de todo el genoma completo. Cada célula. No, algunas células tienen todo el genoma, otras células tienen solo una parte. No, cada célula del organismo tiene una copia de todo el genoma completo. Muy importante, ¿no? Cariotipo, como les decía, son cromosomas ordenados, clasificados y enumerados, ¿no? En pares idénticos. Vamos a hablar ahora del ADN y del ARN. ADN, o también denominado ácido desoxirribonucleico. Macromolécula bicatenaria, quiere decir que está formado por dos cadenas, ¿no? La unidad estructural básica del ADN se denomina nucleótidos. Entonces, estas cadenas es una cadena bicatenaria formada por varios nucleótidos. Por eso se la denomina, como vemos en la diapositiva, polinucleótidos. Generalmente tiene un grosor de alrededor, esta fibra o hebra, de 2 nanómetros de grosor y puede llegar a medir en total hasta 2 metros de longitud. Bien, acá tenemos la unidad estructural del ADN, nucleótido. ¿De qué está conformado el nucleótido? El nucleótido presente en el ADN está formado de, acá vemos un nucleótido, está formado de una base nitrogenada, que es esto de acá, una pentosa. ¿Por qué se denomina pentosa? Porque ven, acá uno, 2, 3, 4, 5 lados tiene, ¿no? La pentosa, que es un azúcar, en el caso del ADN se denomina desoxirribosa. Y un grupo fosfato, ¿no? Aquí ven un grupo fosfato. ¿De qué está compuesto el nucleótido? Una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina, un azúcar desoxirribosa y una base, pero un grupo fosfato. Bien. No, y las bases nitrogenadas, adenina y guanina, denominadas purinas, y las primidinas, citosina y timina. Y acá algo muy importante. Una de las principales características de estas bases nitrogenadas es que pueden formar enlaces con otra base nitrogenada, pero con una en específico. Por eso, como ven acá, la adenina siempre forma unión con la timina a través de puentes de hidrógeno. Y la citosina solo forma de unión con la guanina. No adenina con citosina, adenina con guanina. No, solo adenina, timina y solo citosina, guanina. Muy importante esto, ¿no? Porque les va a ayudar a entender lo que vamos a ver posteriormente. Bien, acá tenemos otro gen, pero otros conceptos para analizar. Gen y codón, ¿no? Gen y codón. Bueno, es codón y anticodón ya hemos visto anteriormente en citoplasma. A ver, gen. Gen es un pequeño segmento del ADN, pero que es activo. Es un pequeño segmento del ADN, del ADN. Quiere decir que es un segmento del ADN capaces de, eh, a través del cual se puede transcribir ARN mensajero y por ende se puede sintetizar una proteína en específico, ¿no? Es un segmento específico de ADN que sirve para codificar una proteína específica funcional. Bien, entonces, como les decía, apenas solo el 10% de toda la información genética es activa. A partir solo del 10% de toda la información genética se puede obtener, eh, sintetizar proteínas. ¿Y por qué tanta importancia con las proteínas? Porque lo vamos a ver a lo largo de avanzar la presente materia de histología. Vamos a ver la importancia que tienen las proteínas. Prácticamente la mayoría de las funciones del organismo se realiza a través de diferentes tipos de proteínas. No, aparte que la proteína también forma un componente estructural muy importante en el organismo humano, que es un codón y anticodón. No, codón, como ven en el concepto, triplete de bases. Es decir, el codón está formado por tres bases, cualquiera de estas de acá, cualquiera combinación, pero que sean tres, es forma un codón.
¿Dónde está? Acá. Acá tenemos el ADN. Es doble cadena, por eso es una cadena bicatenaria. Está formado por dos cadenas. Acá tenemos una cadena o otra cadena. Acá tenemos el grupo fosfato. Todo este es el nucleótido. Grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y la base nitrogenada, que son timina, adenina, citosina y guanina. Como en la timina solo se une con la adenina a través de puentes de hidrógeno, ¿no? Y la citosina solo se une con la guanina a través de puentes de hidrógeno. Muy importante. De esa manera, por esta característica, se forma la doble cadena bicatenaria. Durante la transcripción del ADN, es decir, se copia un segmento del ADN para producir ARN mensajero y este segmento del ARN mensajero, a partir de este ARN mensajero, se va a transcribir o sintetizar proteínas. No hemos visto anteriormente, en el anterior capítulo, explicar síntesis de proteínas. Entonces, lo que se hace durante la síntesis, durante la transcripción del ADN, de un segmento del ADN, se separa esta doble cadena, porque estos puentes de hidrógeno se pueden romper fácilmente, se separa por una enzima, la ADN polimerasa. Y una vez separados, uno de estas dos cadenas sirve para realizar una copia exacta de la misma, que es el ARN mensajero. Bien, y precisamente vamos a hablar del ARN. Hay tres tipos de ARN, ácido ribonucleico. ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia. No, a ver, características del ARN que las diferencian del ADN. Número uno, como ven acá en el gráfico, no es una doble cadena, solo está formado por una sola cadena. Una sola cadena. No está formado igual por nucleótidos, pero los nucleótidos tienen diferencias. Número uno, está formado por una base, el nucleótido del ARN, bien, una base. El azúcar es diferente. El azúcar no es desoxirribosa, es ribosa en el caso del ARN. Y los nucleótidos son los mismos, a excepción de la timina, que es sustituido por esto, por el uracilo. No hay timina en el ARN, sino es sustituido por el uracilo. No, y este uracilo también hace igual, solo hace puente con el adenina. Bien, y acá tenemos la síntesis de los tres tipos de ARN. Está catalizado por tres tipos de enzimas. El ARN mensajero se sintetiza gracias a esta enzima, ARN polimerasa tipo 2. El ARN ribosómico se sintetiza gracias aquí está mal por si acaso, el ARN polimerasa tipo 1 y el ARN de transferencia por el ARN polimerasa tipo 3 por si acaso. Bien, hay un pequeño error. Bien, acá tenemos, ¿no? Para ver la diferencia. Doble cadena ADN, una sola cadena ARN. No, adenina, bueno, timina en el ADN y la timina es sustituida por uracilo en el ARN. Bien, el azúcar es desoxirribosa en el ADN y en el ARN ribosa. Acá tenemos los tres tipos de ARN, mensajero, ribosómico, de transferencia. Principal característica del ARN mensajero. El ARN mensajero no es nada más que una copia de un segmento activo del ADN, a partir de la cual se va, lleva la información genética para la síntesis de una proteína determinada. Bien, este ARN mensajero está formado por varias combinaciones de codones. Recuerden, los codones están formados por tres bases nitrogenadas. Y cada codón representa un aminoácido en específico. Bien, ARN es ribosómico. Recuerden, ¿de qué están compuestos? Hemos visto las organelas, los ribosomas. Muy importante los ribosomas porque participan en la síntesis de proteínas. ¿De qué está compuesto un ribosoma? De ARN ribosómico asociado a proteínas ribosomales. Bien, este ARN ribosómico, ¿dónde se sintetiza? En el nucleolo, ¿no? Gracias a la ARN polimerasa tipo 1. Bien, y en el nucleolo también se van a conformar las subunidades pequeña y grande componentes del citoplasma, ¿no? Y como ven, el ARN ribosómico también va a participar.
conformando el ribosoma y por ende las síntesis de proteínas. Y el ARN de transferencia, como su propio nombre lo dice, es un transportador, es un carrier. Transfiere o transporta ¿qué? Aminoácidos. ¿No? Es una pequeña molécula, también sintetizada a partir del ADN por el ARN polimerasa tipo 3. Tiene forma de trébol. A ver, acá tenemos, ¿no? Tiene forma de trébol el ARN de transferencia. En un extremo se denomina anticodón, porque esta parte de acá se va a acoplar exactamente con el codón del ARN mensajero, ¿no? Hemos visto esto, la importancia al ver la síntesis de proteínas. Y por el otro extremo del ARN de transferencia va a transportar un aminoácido en específico que corresponde a este codón. El aminoácido, como ven en este gráfico, es el triptófano. Bien, no, y acá tenemos el proceso de transcripción. Que la transcripción del ARN no es nada más que es la copia de un segmento del ADN. Acá tenemos el ADN. Se va a separar el ADN por el ARN polimerasa y una de las cadenas del ADN va a servir para sacar una copia exacta de la información genética, denominado ARN mensajero. Bien, acá tenemos el ARN mensajero. Este ARN mensajero, recién salido del horno, es decir, que recién se ha copiado de un segmento del ADN, todavía no es completamente funcional. Bien, este ARN mensajero primario precursor consta de dos tipos de segmentos, exones e intrones. Los exones son segmentos que no sirven para replicar, para sintetizar proteínas. En cambio, los intrones, que están de celeste, que ven acá, son segmentos activos del ARN precursor, ARN mensajero precursor, a partir de la cual se va a sintetizar proteínas. ¿No? Pero nuevamente les recalco, exones e intrones. Exones son la parte activa a partir de la cual se va a sintetizar proteínas. Los intrones son los segmentos que son inactivos, que no sirven para sintetizar proteínas. Se va a cortar, por eso aquí están las tijeritas, los segmentos que son inactivos del ARN mensajero. Y después, los segmentos que sí van a servir para sintetizar proteínas que son activos del ARN mensajero se van a unir acá, ¿no? Todos los exones se han unido y va a formar un ARN mensajero totalmente funcional, ¿no? De esa se produce, se sintetiza el ARN mensajero. Muy importante para la síntesis de proteínas. Vamos a ver otro componente del núcleo, el nucleoplasma, ¿no? Ya hemos visto lo que es la envoltura nuclear, hemos visto lo que es la información genética como cromatismo, cromosoma. Ahora vamos a ver el nucleoplasma, ¿no? El nucleoplasma no es nada más que que es una estructura que se encuentra por dentro de la envoltura nuclear, es una sustancia viscosa que rodea varias estructuras, ¿no? Como rodea a los cromosomas y al nucleolo. ¿De qué está compuesto el nucleoplasma? Su principal componente es este de acá, agua. Pero también está compuesto de RNP, que significa ribonucleoproteínas, gránulos de intercromatina, pericromatina y una matriz nuclear. Bien, son los principales componentes entonces del nucleoplasma. A la vez, la matriz nuclear está compuesto ah, por un grupo de proteínas muy importantes denominadas lámina nuclear. La lámina nuclear, como hemos visto anteriormente, vamos a ver anterior, acá, a ver, había un gráfico, aquí está. No, aquí está la envoltura nuclear, aquí está la lámina nuclear. No es nada más que filamentos intermedios que están adosados a la membrana nuclear interna. ¿No? Estos forman parte de la matriz nuclear y esta lámina nuclear ayuda a mantener la forma y da soporte estructural al núcleo. Está compuesta por unas proteínas denominadas lamininas. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos al nucleolo. El nucleolo es una estructura muy densa, localizado dentro del núcleo. Generalmente solo un nucleolo, pero algunos núcleos pueden tener más nucleolos.
El nucleolo tiene varias zonas. El centro fibrilar, que contiene el ADN inactivo, par fibrosa, par granulosa y la matriz nucleolar. La par fibrosa contiene ADN nucleolar, perdón, activo que sirve para sintetizar ARN ribosómicos. Recuerden, en el nucleolo se ensambla y se produce ARN ribosómico, ¿no? Además que transcribe otro tipo de proteínas ribosomales, que van a ayudar también a producir ribosomas. La parte granulosa contiene ya ribosomas ya formados en procesos de maduración, ¿no? Y la matriz nucleolar, que contiene una red de fibras nucleolares. Bien, entonces, ¿cuál es lo más relevante del nucleolo? Bien, no está rodeado de membrana, está dentro del núcleo, es una estructura densa dentro del núcleo. Su principal característica es que dentro del nucleolo se van a producir o sintetizar ARN ribosómico, también se van a ensamblar para formar los ribosomas, la subunidad menor y mayor de los ribosomas. Bien, ahora vamos a lo que es la división celular, pero para comprender la división celular vamos a hablar del ciclo celular. No, es como el ciclo de vida, pues, de la célula. Eso es el ciclo celular. ¿Cuál es el ciclo de vida del hombre, del ser humano? Nace, crece, se reproduce y muere. Lo mismo ocurre con la célula, solo que en el caso del ciclo de la célula se divide en dos partes muy importantes. Esto de acá, que es la mitosis, que es la división celular, y el periodo entre la división celular, que es todo esto de acá, se denomina interfase. A la vez, la interfase se divide en varias subfases. Fase G1, fase S y fase G2. Bien, ya. Vamos a seguir explicando. Entonces, a partir de este gráfico de acá. Nuevamente les recalco la fase de la mitosis o división celular y la interfase, que a la vez se subdivide la interfase en G1, S y G2. La fase G1, bueno, ¿qué significa G1, G2? G significa gap o brecha, ¿no? Entonces la fase G1 es un periodo donde el cual la célula se prepara para la fase S. ¿Qué ocurre en la fase S? La fase S, sintaxis, significa, bueno, tiene una característica principal, en la fase S se duplica el ADN. ¿Por qué es necesario que la célula duplique el ADN? Porque con el ADN duplicado va a llegar a la fase M. En la fase M o mitosis se va a dividir en una célula en dos células hijas. Cada célula hija va a tener la mitad de la información genética. Por eso este ADN que se ha duplicado va a pasar exactamente a partes iguales e idénticas a cada célula hija. Entonces sí o sí tiene que dividirse durante la interfase la información genética, el ADN, ¿no? En la fase S sucede esto. Y en la fase G2, acá, sucede varios hechos, ¿no? Aumenta el tamaño de la célula, se producen varios tipos de proteínas y se producen varias enzimas y proteínas que van a participar en la fase M. Por ende, en la fase 2, G2, se prepara a la célula para entrar a la fase M de división celular. Y en la fase G1 también se sintetiza ARN, diferentes tipos de ARN, macromoléculas, proteínas, ¿para qué? Para preparar a la célula para entrar en la fase S. Entonces acá tenemos interfase, mitosis, ciclo celular. Bien, a ver, también vemos en este gráfico la fase G0. ¿Qué es la fase G0? La mayoría de las células del organismo se dividen, pueden dividirse. Hay algunas que se dividen prácticamente cada 7, 10 días o menos. Un clásico ejemplo son acá las células epiteliales de la piel, las células epiteliales del tracto del estómago, por ejemplo, del tracto intestinal. Bien, hay otras que se dividen con menor frecuencia y hay otras células muy especializadas que no se dividen. Estas células que no se dividen han salido del ciclo celular y han entrado en una fase
denominada fase G0, esta de acá. Salen del ciclo celular, entran a la fase G0 y ahí se mantienen. No, no se dividen estas células, obviamente están fuera del ciclo celular, están congelados. ¿Qué tipo de células? Generalmente están en la fase G0. Son las células que no se, altamente especializadas que no se dividen. ¿Cuáles son? Las principales, las células musculares cardíacas. Cuando sucede un infarto cardíaco, mueren células musculares cardíacas, no se puede regenerar, porque no tienen división celular, están en fase G0. Y las células, las neuronas, también no se dividen, están fuera del ciclo celular, están en fase G0. Bien, en cambio, hay otras células que entran a la fase G0, pero con un estímulo adecuado pueden retornar al ciclo celular. De la fase G0, nuevamente entran a la fase G1 y retoman el ciclo celular. Por ejemplo, los hepatocitos. ¿No? El hígado, cuando alcanza su tamaño mayor, completa maduración, los hepatocitos, que son las células del hígado, no se dividen. Pero cuando hay una lesión de una parte del hígado, se estimula estas células para que, a los hepatocitos, para que nuevamente se dividan y regeneren el- la parte del hígado dañado. Entonces se tornan de la fase G0 al ciclo celular, ¿no? Y hay otros tipos de células también que tienen esta propiedad. Bien, y acá tenemos dos términos muy importantes, protooncogenes y oncogenes. ¿Qué son estos protooncogenes y oncogenes? ¿No? Se refiere a segmentos de los genes que controlan esto de acá, lo que es el ciclo celular, controlan lo que es la proliferación celular. Cuando lo hacen de forma regular, se denominan proto-oncogenes. Pero cuando la división celular no es correctamente regulada, es incontrolable, las células todo el tiempo se van dividiendo sin alguien que les coloque un stop, sin alguien que las regule. Esto es debido a la presencia de oncogenes, ¿no? Y estos oncogenes están directamente relacionados con el cáncer. Como saben, en el cáncer hay una división acelerada, sin control, de determinadas células y tejidos. Bien, esto es muy importante esto de acá. No, y también hay puntos de control. Hay varios puntos de control, generalmente en los puntos donde se pasa de una fase a otra. Hay varios puntos de control. Hay un punto de control en la G1, en la S, en la G2, incluso en la fase M. Como su propio nombre lo dice, ¿qué función tienen estos puntos de control? Son puntos de control de calidad, de calidad. Si correctamente se sintetizan proteínas, macromoléculas, etcétera, etcétera, pasa por el punto de control. Si todo está ok, es como un control de calidad, la célula pasa a la siguiente fase, ¿no? De fase G1 a fase S. En la fase S se replica el ADN, se duplica el ADN. Hay un punto de control acá en la fase S. Para que la célula pase de la fase S a la fase G2, se controla. Si todo el ADN que se ha duplicado está correctamente duplicado, si todo está ok, control de calidad pasa a la fase G2. Y así. Estos puntos de control son como puntos de control de calidad, entonces. Bien, por ejemplo, si se ha producido daño en el ADN, hay ADN dañado o hay ADN con errores, este punto de control detiene el ciclo celular. ¿La detiene hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Hasta que la célula repare ese ADN dañado, esa proteína mal producida, por ejemplo, ¿no? Muy importante entonces acá. Generalmente se encuentra, como les decía, en los puntos donde la célula pasa de una fase a otra. No, y también tenemos estas ciclinas y CDKs. Estas ciclinas y CDKs, que son de diferentes tipos, como ven acá, son proteínas que su función principal es regular todo el proceso del ciclo celular. ¿No? Regula todo el proceso del ciclo celular. Son como los que controlan pues, que el ciclo celular vaya en orden y se realice adecuadamente. Ciclinas y CDKs. Bien, acá tenemos un gráfico ahora de la división celular. Ya hemos hablado de la interfase y sus fases.
G1, S, G2. Ahora vamos a hablar de la mitosis, la fase M, división celular. Para hablar de la división celular tenemos que hablar de dos tipos de división celular. La gran mayoría de las células se dividen por mitosis, que representa este gráfico, mitosis. ¿No? Son las células diploides se dividen por mitosis. En cambio, las células haploides se dividen por esta, meiosis. La gran mayoría de las células son diploides, se dividen por mitosis. Solo determinadas células se dividen por meiosis. ¿Cuáles son esas células? Son los gametos masculino y femenino. Gameto masculino, el espermatozoide, gameto femenino, el óvulo. Estas dos células solo se dividen por meiosis, entonces. La mitosis se divide en varias fases. Profase, aquí está la interfase, ¿no? Entra la división celular fase M. La mitosis de la fase M se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Como resultado de la mitosis de la división celular, se producen dos células. Pero ¿qué características tienen estas células? Estas dos células son idénticas entre sí. Estas dos células hermanas son copias exactas entre sí, idénticas entre sí. Son como clones. No solamente eso, estas dos células hijas son idénticas a la célula madre de la cual provienen. Bien, es una característica muy importante de la mitosis de las células diploides. A ver, en la profase, ¿qué sucede en la profase? Mm. Se condensa la cromatina para formar estas estructuras que son los cromosomas. Se rompe la envoltura nuclear, ¿no? Para que los cromosomas puedan salir afuera en el citoplasma. Se van a empezar a formar los centrosomas o centriolos acá. Es lo que sucede durante la profase. Metafase. Meta Fase. Meta, el prefijo significa parte media. Precisamente, los cromosomas que han salido al citoplasma se organizan en el plano ecuatorial, justo al medio de la célula. Como ven acá, se organizan justo al medio de la célula, en la metafase. Y también se empieza a formar lo que es esto de acá, es el uso mitótico. No, los centriolos, con sus centrosomas, migran hacia los polos de la célula. Están estos centrosomas, centriolos, están relacionados con estas fibras denominados uso mitótico. No, son tres tipos de uso mitótico. Las que se unen a los cintocoros de los cromosomas, las que dan, y las que dan estabilidad a los centriolos. Bien, entonces, en la metafase, los cromosomas se alinean en la línea media, en la línea ecuatorial, ¿no? Y se asocian. Bueno, los centriolos migran a las periferias y se asocian al uso mitótico. Ahora vamos a la siguiente fase, anafase. Ana significa movimiento. ¿Qué sucede en esta fase? Estas fibras del uso mitótico que estaban unidas al cinetocoro, al centrosoma de los cromosomas, tiran del cromosoma. Tiran, como ven, tiran hacia el centriolo, hacia los polos, y separan al cromosoma en las cromátides, ¿no? Como ven, estos pares de cromosomas se dividen y cada división va a un polo de la célula, anafase. Y en la telofase sucede al revés de la profase. En la telofase se descondensa la cromatina, el cromosoma, perdón, para formar cromatina, se disgrega el uso mitótico, se vuelve a formar lo que se está formando acá, como ven, la envoltura nuclear, y también sucede esto de acá. La parte media de la célula se empieza a formar un anillo, se empieza a constriñir, ¿no? Hasta que totalmente se separe y forme dos células hijas. Esta última fase se denomina citocinesis también, ¿no? Cuando se forma un anillo que divide a la célula en dos, citocinesis. Esa es la mitosis. ¿Y qué es la meiosis? La meiosis no es nada más que dos divisiones celulares seguidas. Por eso hay meiosis 1, que es todo esto de acá, y meiosis 2, que es todo esto de acá. La meiosis 1 tiene las mismas fases que la mitosis: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Como resultado tenemos dos células hijas. Y en la meiosis 2, que ocurre inmediatamente, que es otra división celular,
Se divide en profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y como eran dos células hijas que han entrado a la meiosis 2, cada una se divide en dos, otras dos células. Como resultado final de la meiosis tenemos cuatro células hijas, ¿no? Entonces, mitosis, resultado dos células hijas. Meiosis, cuatro células hijas. Pero, ¿cuál es la otra de las principales características? Estas cuatro células hijas, que es el resultado final de la meiosis, son diferentes entre sí. No, recuerden, la mitosis, las dos células hermanas eran idénticas, eran clones. En este caso, las cuatro son diferentes entre sí. No solamente eso, estas cuatro células hermanas son diferentes entre sí y también son diferentes a la célula madre de la cual provienen. ¿Y a qué se debe esto? Porque en la profase de la meiosis uno, que a la vez se subdivide la profase de la meiosis uno en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diazonesis, en el paquiteno sucede un hecho muy importante. Sucede el entrecruzamiento de los cromosomas o crossing over. Es decir, que los cromosomas intercambian de forma aleatoria, pequeños segmentos con con las cromátides, con los cromátides hermanas. De forma aleatoria, es decir, que puede haber millones y millones de combinaciones de forma aleatoria de segmentos de cromosomas. Y como resultado se forman cromosomas totalmente diferentes. Es por eso que como resultado al final tenemos cuatro células hijas que tienen información genética diferente, es decir, que difieren entre sí. Es gracias a este milagro que podemos hablar que sucede en la meiosis, específicamente en el paquiteno, el crossing over, que se forman células hijas diferentes, ¿no? Es decir, se forman espermatozoides y óvulos que son diferentes entre sí. Y es gracias a esto que todas las personas del mundo somos diferentes. Somos diferentes. No hay personas iguales, no hay clones entre nosotros. Gracias a esto de acá. Muy importante, entonces, ¿no? Bueno, acá tenemos videos de mitosis La división celular es un proceso decisivo por el que aumenta y de meiosis. la... me- Bien, no lo voy a reproducir acá. Lo pueden, mis estudiantes, les voy a compartir las diapositivas, lo pueden directamente ver de ahí los videos, pero es muy idéntico a los que acabo de explicarles, ¿no? De la mitosis y meiosis. Si quieren, lo pueden observar, ¿no? Para no alargar de forma individual lo pueden observar una vez que les pase las diapositivas. No tengo problemas en pasar las diapositivas. Bien, para no alargar el presente video. Y para acabar, tenemos lo que es apoptosis y necrosis. Qué es esto de acá? Se refiere a la muerte celular. A la apoptosis se la denomina también muerte celular programada. Muerte celular programada. ¿No? Una de las principales características de la apoptosis, como vemos acá, es que en la apoptosis se forman estos denominados cuerpos apoptósicos. Cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos van a ser después eliminados y digeridos por fagocitosis por células del sistema inmunitario. ¿Cuál es la principal característica de la apoptosis? No se genera una respuesta inflamatoria. No se genera una respuesta inflamatoria. Por ende, es menos cruenta, tiene menos efectos colaterales. Porque elementos dentro de la célula, como ven, no salen afuera. Se forman cuerpos apoptósicos y son directamente ingeridos y eliminados por células del sistema inmunitario, sobre todo macrófagos. Bien, en cambio, en la necrosis, que es otro proceso para eliminar células, generalmente sucede cuando hay muerte celular por traumatismo o por falta de oxigenación. En la necrosis ocurre ruptura de las membranas y por ende los organelas y otros elementos de la célula salen al exterior. Cuando esto sucede, se produce una reacción inflamatoria. Una reacción inflamatoria.
Esta reacción inflamatoria es mucho más cruenta, tiene mayores efectos colaterales. Lo van a ver después. Varias enfermedades, su sintomatología, su mortalidad, morbilidad, es debido a la reacción inflamatoria. Por eso es mucho más cruenta, tiene mayores efectos colaterales. Bien, entonces apoptosis, muerte celular programada, necrosis, muerte celular programada, apoptosis que no produce reacción inflamatoria, necrosis, muerte celular debido a traumatismos, falta de oxigenación, donde se rompe la membrana celular, se libera elementos de la célula y puede producir, y produce una reacción inflamatoria. Es más cruenta. Bien, entonces tenemos apoptosis y necrosis con esto. Bien, hasta acá muchachos, hemos acabado. Espero que les haya servido el tema. El presente video lo voy a subir a mi canal de YouTube y como siempre lo hago con la única finalidad de proporcionarles a mis queridos estudiantes material, ¿no? Material de respaldo. Eso es todo, nos vemos, gracias.